Vamos a hacer las últimas complementaciones. Voy a responder la pregunta sobre los applets. Si me dan la oportunidad de explicarles algunos aspectos antes y justamente terminar dándoles la respuesta correspondiente sobre la pregunta que me han hecho, que ¿cuáles son los programas que uno podría descargarse? Antes entonces de dar respuesta, me permito mostrarles una simulación sobre lo que acabamos de hablar en relación a la posición del Sol. Esta simulación está hecha en GeoGebra. Acá a la mano izquierda yo tengo la hora del día con un deslizador y tengo también el número de día que va a empezar en 1 y va a terminar en 365. Tengo un plano acá que lo puedo inclinar un beta. Lo voy a utilizar esto posteriormente cuando hagamos la radiación solar, pero se los muestro simplemente para que tengamos una idea de las cosas que podemos hacer en simulación. Y además este plano yo lo puedo hacer rotar, es un techo en realidad, y puedo colocar la posición del techo fundamentalmente. En este caso lo voy a dejar horizontal. Por otro lado, tengo yo acá la longitud del lugar y puedo también colocar la latitud. En este caso vamos a estar a menos 17.4, que corresponde a la ciudad de Cochabamba. Podemos escoger otra ciudad y tiene una longitud de 65.18. Y con esos datos, para el día 81, el día 81 es el 21 de marzo, es un equinoccio. Entonces, queremos saber cómo se mueve el Sol y lo que hago es entonces desplazar el vector Sol desde el amanecer y pueda irse hasta el atardecer, que es más o menos las 18 horas, ¿no? A las 18 horas aproximadamente, un poquito más en hora, pero bueno, ahí. Entonces, yo puedo ver la trayectoria del Sol de esta manera, ¿no? El Sol, fíjese, está mirando hacia el norte, ¿no? Y tiene esta trayectoria, nace en el este y se pone en el oeste para esa fecha. Sin hacer mucho caso de esta primera, nos vamos a ir al invierno. El invierno, más o menos, estamos en el día 160, 167 aproximadamente. Pongámonos en el día 170 y el Sol hace esta otra trayectoria, solo que la estoy haciendo al revés, ¿no? Voy a poner en el lugar correcto y la voy a volver a repetir. Entonces, a las 5 de la mañana se encuentra por debajo del horizonte, ¿no? El Sol está todavía por debajo del horizonte. 5 de la mañana y más o menos un poquito más allá de las 6, tal vez ahí, sí, ya se encuentra a las 6 y 6.2. Se encuentra en el plano horizontal, es decir, su altura ha de ser 0, y bueno, ha de ser la trayectoria correspondiente, ¿no? Hasta culminar y posteriormente ponerse al anochecer. Entonces, está muy, muy, muy al sur, ¿no? Y esto lo podemos volver a ver. Esto está sacada exclusivamente con las ecuaciones que hemos hecho y si las probamos con la realidad se van a dar cuenta de que coinciden perfectamente. Bien, ¿qué pasa ahora
en un día de verano. Y vámonos al 21, 25 de... No cometo mucho error si es el 21 de diciembre o el 25 de diciembre. El 25 de diciembre creo que es el 325, el día 325. Entonces, perdón, retrocedemos la hora y nos vamos a ir al 300, sí, digamos como el 325, 323. Y nuevamente hago que aparezca la trayectoria solar. Lo hago es un poco lento para que pueda marcarse, ¿no? Entonces, primero, fíjense que lo que decíamos está por detrás por detrás del oeste la puesta del sol y por detrás del este el amanecer, ¿no? Y si yo veo ahora por dónde va el sol, fíjense que este es el cenit y el sol está alumbrando siempre la parte sur en el verano. Y además está pasando, si dejo correr, pasa por detrás del cenit, la trayectoria solar. Obviamente esta situación ha de tener influencia sobre esta inclinación que nosotros escojamos, ¿no? Y sobre la posición que pueda tener el plano o los paneles solares, ¿no? Y nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales estamos obligados a poner el panel solar de esta manera porque el espacio que tenemos tiene esas características. Entonces, me permite muy bien saber cuál es la posición que ha de tener. Y además, no solamente eso, ¿no? Fíjense que hay épocas del año, ¿no? En el cual al amanecer, lo que decíamos, el sol, por lo menos durante algunos momentos, ha de alumbrar la parte posterior de nuestro panel solar. Tal vez en algunos casos eso justifique por qué no tener paneles solares bifaciales, los hay ahora, es decir, que son capaces de las dos caras poder ser alumbradas. O qué pasa cuando yo tengo situaciones donde tengo elevadas inclinaciones, entonces sí me va a convenir tal vez tener bifaciales por esa razón. Pero bueno, son ya determinaciones técnicas que seguramente más adelante en el curso de alguna manera u otra se van a poder hablar. Bien, sirve entonces la simulación por cualquier programa que hagamos, este tipo de situaciones que nos permite mostrar. Voy a responder rápidamente, no tan rápidamente, la pregunta que se me ha hecho sobre las applets. No voy a hablar de las applets exclusivamente, sino que no sea al final, pero les quiero mostrar algo que es bien importante. La gran preocupación de toda civilización desde hace unos 3.000 años atrás ha sido la posición del Sol. Y ustedes saben las razones. Hay razones del ciclo agrícola, es uno de los más importantes. Obviamente están los ciclos de las lluvias y de las sequías. Están los ciclos de cuándo almacenar la comida y cuándo no. Y muy posiblemente muchas de las estructuras como cambios o el cálculo de las edades se haya hecho justamente en base a la posición del Sol. Y esto parte de cómo observar el Sol y cómo observaban desde hace unos 3.000 años atrás. Y siempre vale la pena hacernos una pregunta que ya no nos hacemos porque tenemos el reloj a la mano. Pero antes era muy común hacerse esa pregunta. ¿Dónde, en este momento, cómo podemos saber dónde está el sol? Si nosotros a esta hora son las 9 de la noche exactamente y si nos preguntan dónde está el sol en este momento, bueno, diríamos, y sí, está debajo del piso, es decir, de nuestro
plano horizontal, eso es verdad. Pero ¿en qué lugar? ¿A la izquierda, derecha, al norte, al sur? Son cosas que hemos dejado mucho de hacer y es porque el sol era el que marcaba el tiempo hasta la invención del reloj. Una vez que el reloj, hemos dejado de ver el sol como un medio para calcular y determinar el tiempo. Sin embargo, muchas sociedades, esto es en Goseck, Alemania, son 7000 años antes de Cristo, se encuentran ya este tipo de construcciones en las cuales hay orientaciones específicas para el sol. En este caso, lo que se está mostrando es cómo ellos calculaban, es decir, podían determinar los solsticios, tanto de invierno como de verano, según las orientaciones que tiene este sitio arqueológico. Ha de pasar lo mismo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con Tiwanaku. Es como decir, estos serán los medios, sus applets, si se quiere, en la cual muchas civilizaciones han basado para la medición del tiempo. Esta es un área que se llama Chanquillo en el Perú, 3000 años antes de Cristo. Es una de las primeras civilizaciones en América del Sur. Civilización entendemos de que tienen una estructura de poder y tienen una división del trabajo. Y dentro de esa división del trabajo hay astrónomos, es decir, hay gente que se dedica exclusivamente a la astronomía. Y este patrón que vemos acá, que son estos pequeños domos y cortaduras, ¿no? Son 13 exactamente, que vistas desde un punto determinado van a ser, principalmente en la puesta del sol, van a poder determinarnos las épocas del año. Son relojes que ya se utilizaban simplemente por observación de dónde se ponía el sol. Y estos conocimientos se van a transmitir de una generación a otra generación. Es decir, eso quiere decir que en el periodo de duración de una civilización, que normalmente son, no sé, 1500 años aproximadamente, promedio, la duración, en ese tiempo los astrónomos tenían que pasar los conocimientos de unos a los otros, aumentando las observaciones que además ellos hacían por su propia cuenta. Esto es muy típico, ustedes lo conocen, Stonehenge es un reloj solar, definitivamente, con todas las características para poder seguir midiendo el tiempo. Caral, que es otra de las primeras civilizaciones acá en América del Sur, tiene exactamente las mismas características que Chanquillo, un punto de observación sobre el cual podemos ver la trayectoria solar. Es una preocupación universal en realidad este aspecto. Y empiezan a aparecer instrumentos un poquito más sofisticados. Este es un disco muy famoso que está hecho en cobre con incrustaciones de oro, en las cuales lo que podemos apreciar es el sol, está la luna, está el arco iris, acá hay un arco iris, y están lo que se llaman las 7 cabritas, que es las Pleiades en la constelación de Tauro. Y diferentes estrellas que seguramente corresponden a las que ellos miraban. Y están las muescas por las cuales seguramente podían ellos, como si fuese un astrolabio, poder hacer las mediciones correspondientes del tiempo. Ya no son entonces solamente las grandes construcciones arquitectónicas, sino también este tipo de instrumentos como si fuesen realmente un astrolabio. Y también aparecen los relojes solares, inventados estos por los egipcios, y van a ser retomados y muy popularizados por los romanos posteriormente. Son relojes a piedra, tallados y con mucha exactitud. Acá en Bolivia, templetes como Chiripa, de hace 1500 años, esto se encuentra muy cerca del lago Titicaca, en las cuales tenemos una disposición de varios recintos con entradas predeterminadas y una orientación
de tal manera que ya sea al atardecer o al amanecer, ahí se alumbra una de los recintos. Y acuérdense que al encontrarnos nosotros en las latitudes en las cuales nos encontramos, ellos tenían que medir entonces la posición del sol tanto al norte como también hacia el sur. Es de ahí que tenga este sistema simétrico, aunque no hayan utilizado todos los recintos. Sin embargo, seguramente una buena parte de los recintos han debido ser utilizados para determinar las sombras y el tiempo. Tenemos un reloj ya solar griego con estas pequeñas incrustaciones que corresponden al zodiaco. Ya la medición del tiempo, además, en términos de lo que denominamos el año. Esto es un calendario campesino romano donde para cada mes es exactamente el mismo que el Bristol que utilizamos nosotros. Ustedes abren el Bristol y les va a decir qué cosa ese mes se hace en términos de agricultura. Si se cosecha, si se siembra, si se pone tales plantas u otras. Y exactamente lo mismo ya empieza a aparecer en este tipo de calendarios romanos. Son cuatro caras, en cada cara, cada mes, y ustedes pueden leer acá aprilis, ¿no? Maius, junius, y así sucesivamente, y con las instrucciones, obviamente, en latín para poder ver qué cosas se hace ese año. Tiwanaku, típico. La parte, bueno, esta foto está un poco falseada porque la Puerta del Sol no se encuentra exactamente en este muro, se encuentra a un costado. Pero si se acuerdan, en Chanquillo teníamos los muros, unas señales que son efectivamente también acá 13, que vistas desde un punto van a marcar los periodos del año. La famosa menología del siglo III, el famoso monasterio de Santa Catalina, donde ya a cada día se le asume un santo, pero además detrás del santo están las actividades correspondientes a los meses del año. Es como si fuese un santoral esto, ¿no? Finalmente, el astrolabio, que es el elemento muy utilizado sobre todo por los navegantes, que sabiendo la posición del sol, ¿no? Se podía determinar en qué lugar estábamos. En otras palabras, ellos calculaban la altura y el azimut del sol y con eso determinaban la latitud y la longitud en la cual nos encontramos y que están implícitas en nuestras ecuaciones. Por lo menos está implícita la latitud. Entonces, esta es una manera de calcular al revés, en realidad, ¿no? Valiéndose de la altura del sol y del azimut, calcular dónde se encuentra o cuánto vale la latitud. Machu Picchu es un típico centro religioso, astronómico, básicamente. Está plagado de muchos monumentos que hacen a la medición del tiempo. No solamente en el Perú tenemos estos otros casos muy típicos, no necesariamente son señales para extraterrestres, tienen una implicancia fundamentalmente astronómica. Y esto también se puede reflejar en Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala, cronista, escribe uno de los dibujos que hace él señala, estamos hablando en el siglo XVII, de los astrólogos, ¿no? Astrólogos y poetas, que sabe del ruedo del sol y de la luna y del eclipse y de las estrellas y cometas,
hora, domingo, mes y año, y de los 4 vientos del mundo para sembrar la comida desde antigua. Es decir, digamos, estos profesionales ya todavía persistían en nuestra tierra en el siglo XVII en plena conquista. En la India se ha construido un observatorio astronómico, Jaipur, India. Cada uno de estos monumentos apunta a una estrella en la noche, y cuando se visita se puede saber a qué estrella se está refiriendo cada uno de estos monumentos. Esto es 1870, ya el reloj era algo bastante común. Sin embargo, los hindús, por razones, no sé, pueden ser religiosas, hacen este tipo de monumentos. Y acá tenemos el Sun Surveyor Lite para Android. Ustedes lo pueden bajar gratis. Hay la versión pagada. La versión pagada es mucho más completa, es bastante profesional. Y ustedes pueden ver acá justamente esto creo que es en la ciudad de Nueva York. Acá a la izquierda, la posición del sol para cada momento, donde se pone y donde se levanta. Y acá para Cochabamba, ¿no? Seguramente debe estar acá la hora del amanecer, la hora del atardecer, para el 3 de junio del 2018. Esta ustedes se encuentran así como Sun Surveyor Lite. Es la mejor de todas las versiones que yo he encontrado, porque se la puede ver en 3 dimensiones. Sin embargo, tiene muchísimas aplicaciones. Ya en la versión gratuita es interesante. En la versión pagada uno puede hacer ángulos de sombras, puede sacar fotografías y sobreponer la trayectoria solar. Facilita muchísimas cosas. Y esto es para el celular. Bien, eso es entonces un poco lo que quería comentarles. Y para finalizar nuestra clase, que ya es casi pronto, ustedes tienen el material que se les ha proporcionado y tienen varias hojas Excel. Y quiero mostrarles algunas para que nos demos cuenta cómo trabaja, ¿no? Esta primera, que es el azimut y la altura, estas son las ecuaciones analíticas que las hemos puesto acá en AZ y en AH, ¿no? Y podemos hacer algunas variaciones. Estoy en la latitud menos 17.4 y yo puedo poner, por ejemplo, una declinación de valor 0. Entonces, en valor 0, yo tengo en mi gráfico de la altura y el azimut esta característica. Puedo escoger otras declinaciones, otros días en realidad, mirando la declinación, y pongamos, por ejemplo, qué pasa cuando la latitud es igual a la declinación. Entonces, acuérdense que debería darnos una trayectoria por encima del cenit. Y fíjense, efectivamente es lo que hace el Sol, ¿no? El Sol se levanta, se eleva y se pasa por el cenit y nuevamente vuelve a ponerse por este otro lado, ¿no? Entonces, son aplicaciones que ustedes pueden hacérselas al gusto que tengan, y cada una de las casillas se encuentran estas ecuaciones, ¿no? Acá en el seno del ángulo H, fíjense, está el seno, seguramente debe ser de la latitud, por el seno de la declinación, el coseno del ángulo horario y así sucesivamente, ¿no? En el caso del azimut, el coseno del azimut que se encuentra acá, está escrito acá como
signo, y entonces es este signo y todo esto que está acá adentro, y tomado en el siguiente el arco, ¿no? Acá está el arco coseno, tomando el signo del ángulo, ¿no? De W. Entonces, son cosas que para que ustedes puedan ir construyéndose. La idea es de que y yo les encomiendo, es vayan construyéndose estas hojas Excel, porque lo que vamos a ir es ir aumentando de acá. Esta geometría solar nos va a servir para la radiación solar, y la radiación solar nos va a servir para los paneles solares. Entonces yo me voy a poder construir en una hoja, digamos, para un día o para varios días, como ustedes quieran, ir construyéndome una hoja Excel que termine justamente en calcular la tensión y la corriente en el panel solar. Entonces, por bloques vamos a ir. El siguiente bloque ha de ser justamente el que pongamos acá al lado, ha de corresponder a la radiación solar. La radiación solar la vamos a tratar como si fuesen vectores, entonces son proyecciones. Y el seno de la altura, este seno de H, es una expresión que constantemente la vamos a utilizar. En la misma hoja Excel está el valor de la declinación, no es en esta. Déjenme ver. Creo que en esta. La declinación, entonces, ¿cuál es la expresión? Es esta, 23.45 por el seno de esta expresión. Entonces, acá hemos puesto la fecha, el número de día y la declinación que le corresponde. Y ustedes pueden ver acá la expresión matemática, y obviamente nos resulta un gráfico como el que estamos viendo. Y estas fechas de acá las extraemos justamente de la lista, ¿no? Para los lugares notables, lo único que hay que hacer es calcular, para el caso del polo norte, polo sur, efectivamente se comprueba que la altura es exactamente igual a la declinación y el azimut exactamente igual al ángulo horario, simplemente utilizando las fórmulas clásicas que las hemos llevado. Bien, hasta acá, acá concluiríamos esta parte de la geometría solar, y mañana empezaríamos con el tratamiento de la radiación solar, y vamos a empezar con el tema del tiempo, pero es decir, el tiempo, entre el tiempo solar y el tiempo de los relojes. Vámonos al chat, que hay 3 preguntas, y veamos si podemos responder. La única pena es que no me está apareciendo chatear. No sé dónde sea. Voy a dejar de compartir la pantalla, por favor, para que yo pueda captar. Acá está. Bien. No sé dónde nos hemos quedado, cuáles son condiciones para calcular, qué programas tiene que descargar. Buenas noches, por favor, ¿nos puede compartir el archivo? Sí, se los voy a pasar esta misma noche o mañana, los 4 programas del GeoGebra que les he pasado o que les he mostrado, encantado. Si nos pudiera pasar el GeoGebra más sus videos de simulación. No son videos, todo es GeoGebra, no hay simulaciones. En video, las simulaciones se aplican de igual manera para los colectores solares, sí, sobre todo para los colectores solares, ¿no? Es decir, la simulación ha de ser qué potencia tengo de salida para determinadas situaciones. Obviamente la situación más sencilla para tratar en energía solar es cuando los paneles solares están orientados al norte. Es muy, muy sencillo. Y por eso es que también las plantas solares las van a orientar al norte, van a hacer los esfuerzos para encontrarse un terreno plano y que tengamos, o con algunas ondulaciones, pero que tengamos siempre una orientación al norte y que sea fácil.
Sin embargo, una fuerte tendencia que está surgiendo es el hecho de ponerse los paneles solares en el techo. Y no siempre nos vamos a encontrar con espacios que estén mirando al norte. Vamos a tener que utilizar el este, el oeste. Muchas veces no vamos a recomendar utilizar el sur porque ahí sí perderíamos mucha energía, pero nos vamos a encontrar con, no exactamente al norte, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos de hacer la simulación para estar seguros de que vamos a poder captar la energía suficiente. Que los paneles están orientados al norte es una condición exclusiva para la zona tropical, sí, para la zona tropical sur, ¿no? En las latitudes que nosotros nos encontramos, sí es al norte. Y eso se los voy a mostrar mañana, porque cuando inclinamos al norte, en realidad nos estamos poniendo perpendiculares al ecuador. Y si nos ponemos perpendiculares al ecuador, nos estamos poniendo prácticamente de frente al sol, ¿no? Esa es la ventaja. Eso se los voy a tratar de mostrar mañana. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, sí, se los voy a pasar entonces el GeoGebra. Bien, yo les quedo, si no hay más preguntas, yo les quedo agradecido. ¿O alguien quiere utilizar el micrófono para hacer algún comentario, algún aporte? No sé. Si alguien se anima. Ingeniero, Adelante, por favor. yo me acabo de descargar en Android el Golden Hour que usted había mencionado. No es en 3D, ¿no? Pero da datos de azimut y altura que pueden ser igual necesarios por si a alguien más le interesa. Excelente. No, yo le quedo muy agradecido. Y tal vez lo puede compartir por el Classroom. Usted suba la dirección y así lo compartimos. Pero gracias por ese aporte. No sé si hay otras inquietudes, preguntas. Se acepta todo tipo de pregunta. No tengan... Habían todavía algunas preguntas en el chat. Perdón, a ver. En los paneles solares, perdón, tal vez los de arriba que no los he visto. ¿Cuáles son las condiciones para calcular la hora de amanecer y atardecer? Ya las he explicado. Simplemente es declinación y la latitud. Son esas dos condiciones. ¿Qué programa se tiene para descargar el internet para medir la altura? Les he mostrado ya dos programas. Y si ponen en el internet van a encontrar... La pena es que se encuentran hartos, lo que no sé si son confiables, pero tienen mucha propaganda de por medio, ¿no? Además de otros productos. Entonces, eso perturba un poquitito. Pero el Sunset Surveyor es bastante bueno. Nos puede compartir su archivo en GeoGebra, lo voy a hacer. Si pudiera pasar, lo voy a hacer. Las simulaciones se aplican de igual manera para los colectores solares. Es sobre todo para los colectores solares, ya sea para el agua o ya sea para electricidad. Menciona que Yacuiba tiene una situación particular por su ubicación. Eso abarca hasta Villamontes, ya que me encuentro en esa ciudad. Sí, por supuesto. Inclusive abarca hasta Bermejo. Las tres ciudades, si bien no están, hay una diferencia, sin embargo están tan al sur, eso es lo bonito, que van a mirar siempre al norte. Entonces lo que pasa en Yacuiba pasa también exactamente en Villamontes y pasa también en Bermejo. Nos puede pasar un minuto un manual de uso de GeoGebra. Y yo les sugiero para el GeoGebra, descárguense la versión 5, no la versión 6. La versión 6 utiliza la nube. Bájense la versión 5, es gratuita y los programas que yo los he hecho están en la versión 5, entonces va a ser perfectamente compatible. ¿Que los paneles estén orientados al norte es una condición exclusiva para la zona tropical? Sí. En realidad, para
todos los que se encuentran en la latitud sur. Tenemos que orientar los paneles siempre al norte. Traté de descargar los Excel y no me descargan los archivos. Ay. Lo voy a hacer revisar, por favor. No se preocupen, es open source, es decir, es acceso abierto. No debería haber, pero lo voy a hacer revisar. Muchas gracias. ¿Algún software de simulación para los... Ahí se quedó. Para iOS. Para iOS. No sé, habría que buscarlos en el internet. El problema de los simuladores en energía solar, el PV-BAT, por ejemplo, son pagados, ¿no? Pero se basan en las ecuaciones que estamos desarrollando. La idea un poco es de que al final del curso ustedes puedan construirse como ustedes quieran, su propio simulador, ¿no? Al final del curso yo les voy a mostrar un simulador que lo he hecho en Excel. Es fácil de manejar en algunos casos, pero tienen algunas desventajas, pero se los voy a mostrar. Lo bueno de hacer un simulador siempre es en un lenguaje, ¿no? Utilizar C++, y después ponerle máscaras en Basic, es para hacerlo elegante, pero bueno. No sé si a alguien le pasa lo mismo. El Sun Surveyor hay para iOS, lo pueden descargar. Excelente, me alegra mucho. Y háganlo porque pónganse en diferentes fechas y pueden saber qué es lo que ha de pasar. Eso me alegra. Bien, entonces, no sé si he respondido todas o queda todavía algo en el chat sin responder. Bien, yo les quedo. Acá hay un nuevo mensaje, 2 minutitos. Dice, para la zona de Oruro, ¿es mejor la orientación al norte? Sí. Es la única orientación al norte, es la mejor para todas las localidades en Bolivia. Eso es por encontrarnos en latitud sur. Entonces tenemos que ver hacia el norte. Y los del norte tienen que mirar hacia el sur. Ahora, hay otros también llaman y dicen, queremos ver hacia el Ecuador. Es equivalente, ¿no? Es decir, mirar hacia la línea del Ecuador o mirar hacia el norte es exactamente lo mismo. Pero en cualquier punto de nuestro territorio estamos obligados de mirar hacia el norte, porque es hacia el norte que casi el 80% del tiempo el sol transita, ¿no? Por el norte. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, yo les voy a pedir también, mañana vénganse con preguntas y pónganlas en el chat. Vean esta noche o mañana algo del material más que les he proporcionado, sobre todo en los Excel. Voy a hacer revisar que lo puedan descargar, tanto las presentaciones como las hojas Excel. Las presentaciones, las tablas y los gráficos están incrustados en Excel, entonces pueden editar inclusive las tablas que están en la presentación. Eso es para que sea completamente abierto este tema. Lo otro que sí también me gustaría es ver si han recibido en PDF y el libro, si ya les ha llegado. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Había una persona que estaba diciendo que no podía descargar. Lo que pasa es que, o sea, a mí me pasó que justo aparece cuando abre el Excel, aparece en la parte de arriba al medio, abrir con hojas de cálculo de Google, y recién ahí deja descargar. Muchas gracias por compartir. Sí, y verdad, tiene toda la razón. Primero hay que subirlo a hoja de Google y de ahí descargar. Muchas gracias, tiene toda la razón. Yo había olvidado ese detalle. El libro todavía no llegó. ¿Por qué? Muchas gracias, Santiago.
El libro todavía no llegó. Voy a preguntar también para que lo vayan repasando el libro. Bien, mañana nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes y a las 7:30 nos encontramos, Dios mediante. ¿Ah? Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias A ustedes. ¿Ah?